El canal del Congreso presenta Bienvenidos a Vértice Internacional, su programa sobre asuntos globales y actualidad política internacional. El día de hoy no pasamos por desapercibido un tema de gran importancia, las elecciones generales en India, que comenzarán del 19 de abril al 1 de junio y que se organizarán en 7 fases para este país monumental. Pero ¿cuáles son los grandes retos que enfrenta el primer ministro Narendra Modi para conseguir su tercer mandato consecutivo? ¿Cómo es que llega la oposición a estas elecciones generales? Les pido por favor que nos acompañen. Contamos con grandes especialistas en la materia. El proceso electoral en India comenzará el 19 de abril con 7 fases para disputar el liderato de la quinta economía del mundo y el país más poblado del planeta. Será hasta el 4 de junio cuando conoceremos sus resultados, pese a que las encuestas advierten de una nueva victoria de Narendra Modi, el primer ministro de la India, que sigue siendo extremadamente popular y que busca seducir a 969 millones de votantes y adeptos de su partido en las elecciones legislativas, también en varios estados. Bajo la consigna de superar los 400 escaños, 67 más que en 2019, es que el Partido Popular se enfila a gobernar por los siguientes 5 años, a la democracia más grande del mundo. De conseguir la reelección consecutiva, será el tercer primer ministro con más años en el cargo. India, un país continente, está a punto de celebrar elecciones generales, la democracia más grande del mundo y la más poblada. Una elección en 7 fases que durará alrededor de 40 días o más. Pero está en juego el tercer mandato consecutivo de Narendra Modi, quien busca la reelección, el primer ministro que está en el poder desde el año 2014. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde el Museo de las Constituciones de la UNAM la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cristina, siempre es un súper gusto tenerte en el programa. Gracias por la invitación, Reina, un placer. Nos acompaña José Manuel Baliñas, él es analista internacional y bueno, escribe también en El Universal. Bienvenido, José Manuel. Gracias por la invitación. Y está con nosotros el maestro Juan Arellanes, él es profesor de geopolítica de la Universidad Anáhuac, México. Bienvenido, Juan, un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. María Cristina, empezamos contigo. Se celebran elecciones en este país continente. ¿Qué está en juego en términos de geografía, de demografía, de las fases electorales? ¿Cómo podemos empezar a descifrar toda esta organización electoral? Bueno, primero, Reina, este año es tan singular, 75 procesos electorales en diversas partes del mundo, incluido México, Estados Unidos, Rusia acaba de tener elecciones, Ruanda va a tener elecciones. La Unión Europea va a elegir en el Parlamento Europeo a 720 parlamentarios. En ese contexto se inscriben las elecciones en India, donde lo que está en juego es un tercer mandato para Narendra Modi, el actual primer ministro, un personaje que pertenece a uno de los 2 grandes partidos políticos del país, el Partido Nacional, Partido Popular. El otro partido fundamental en la historia de India es el Congreso Nacional Indio, ese que pues, fue fundado a finales del siglo XIX y que fue el partido que gobernó prácticamente desde la independencia de India en 1947 hasta 2014, ¿sí? Cuando llegó al poder Narendra Modi y su Partido Popular. ¿Qué más está en juego? Bueno, todo un proyecto que el Partido Popular
trae en mente. Este partido es de derecha, hay elementos de ultraderecha, es un partido profundamente nacionalista, es un partido que favorece mucho a la población hindú, que es el 80% de la población del país, pero que desfavorece a las minorías. India es un mosaico. Y ahí tenemos un tema muy interesante. Se ha favorecido mucho al hinduismo, al hindú, en detrimento, por ejemplo, de los musulmanes. Una política que ha desarrollado Narendra Modi desde que está en el poder ha sido contraria a los musulmanes. India tiene la tercera población musulmana más grande del mundo, detrás de Indonesia y detrás de Pakistán. Se define también un proyecto económico de este país porque Narendra Modi, su partido, son neoliberales, pero promueven un capitalismo de Estado. Y bueno, este capitalismo de Estado apuesta mucho al orgullo nacional de India. Con Narendra Modi hemos visto un posicionamiento económico de India como una de las economías más importantes del mundo. El orgullo nacional indio lo hemos visto en la industria aeroespacial. Presumen mucho de que son el único país, y lo son, que ha enviado una sonda espacial a Júpiter y que le costó menos que la película Gravedad de Alfonso Cuarón. Eso es lo que dice India. Pero ya están en la Luna también. Y enviaron una sonda a la Luna, entonces su proyecto espacial es grandioso y lo han hecho en un corto tiempo, si te pones a pensar cuánto le tomó a Estados Unidos o cuánto a la Unión Soviética consolidar sus proyectos espaciales. Narendra Modi en política exterior ha sido muy astuto. Sabemos que lleva una relación con Rusia y que se ha beneficiado mucho de las sanciones contra Rusia en el contexto de la guerra Rusia-Ucrania, pero no ha roto con Occidente. Es muy hábil, juega ambas canchas, en ambas canchas. Y bueno, por supuesto hay muchos desafíos. La pugna entre India y China, sin embargo están en BRICS y tratan de llevar las cosas tranquilas. Y bueno, la influencia que India está también ganando en las relaciones internacionales. Bueno, pues la doctora María Cristina Rosas nos dibuja muy bien los retos de lo que está en juego en estas elecciones. José, ¿cómo está, tú estás viendo estas elecciones en este país tan grande que además ya es el país más poblado del mundo, ya superó a China, como un referéndum de los 10 años de Narendra Modi al frente del gobierno? Sí, definitivamente. Sería la primera vez que un primer ministro gana un tercer mandato consecutivo. Y no solo, yo creo que no solo es un referéndum de lo que es su proyecto, que como María Cristina comentaba, es un proyecto que tiene unas características muy propias y muy interesantes, pero también es un proyecto, un referéndum, un proyecto populista. Se habla incluso de que cuando llega Narendra Modi empieza esta oleada de populismo en todo el mundo, ¿no? Es el 2014, se va gestando, ¿no? Es el año también en que Erdogan en Turquía cambia, ¿no? Cambia de ser ese gran reformador que también fue en un principio Narendra Modi, ese reformador básicamente económico, ¿no? Que quiere modernizar a su país, y empieza a volverse más populista y más un nacionalismo también islamista en su caso. Y en este caso de Modi, pues un etnonacionalismo que tiene que ver con esta resurrección, resurrección del hinduismo, ¿no? Como una cuestión nacional, como una cuestión de orgullo, ¿no? De orgullo nacional, y que le ha dado tantos dividendos políticos. Y bueno, es efectivamente, va a ser muy difícil que pueda perder la elección, a pesar de que se han ido acercando la oposición al partido del poder. Se ha ido acercando, pero este nacionalismo hindú es casi imbatible en India. Juan, ¿estás de acuerdo con esta posición que está haciendo José? Sobre todo también te lo pregunto porque traemos un Narendra Modi que tiene el índice más grande en términos de popularidad. ¿Qué nos dice eso también para la política global? Bueno, estoy completamente de acuerdo con los datos tan importantes y clarificadores que han dicho mis colegas. Me gustaría agregar un dato muy importante para el auditorio. India, además de haber superado a China como el país más poblado del mundo, recientemente superó al Reino Unido como la quinta mayor economía del mundo. Entonces, cuando hablamos de India, estamos hablando de un país continente, de una escala gigantesca. En términos simplemente de población humana, pensar en llevar a
elecciones a todos los rincones de la India es un desafío logístico inmenso que requerirá semanas de logística, de más de 1 millón de funcionarios, más de 1 millón de casillas. Estamos hablando de más de 7 millones de funcionarios. Es un desafío tremendo. Es de una escala que para el tipo de elecciones al que estamos habituados en México no tiene nada que ver. ¿Cuántos millones de votantes son elegibles para de votar? De Más una o menos. población de 1.400 millones que se calcula que ya tiene la India, la población votante debe ser por lo menos la mitad, por lo menos unos 600, 700 millones de personas. Pensar esto en términos de garantizar el voto de cada una de estas millones de personas es impensable para los términos. Es una proeza realmente. Es una proeza. Y finalmente diría, sí, la popularidad de Narendra Modi es sorprendente, es espectacular, es posiblemente el líder populista de derecha más destacado en el mundo, con un perfil mucho más alto que el de Erdogan o incluso el de Viktor Orbán en Hungría, pero que de alguna manera coinciden en el tiempo. Y como bien decía Cristina, es un neoliberal que ha desarrollado un capitalismo de Estado, pero que desarrolla este nacionalismo hindú como la forma de dar legitimidad al proyecto que tiene. Es decir, el proyecto que se tiene para la India en términos de desarrollo, crecimiento económico, sobre todo en el sector de servicios, también en el desarrollo de las manufacturas e incluso en la industria aeroespacial, necesita un respaldo popular importante como forma de legitimarse. Lamentablemente la ruta que eligió Modi fue la del nacionalismo por su propia trayectoria personal, además de su militancia en el Partido Popular. Él ha militado desde joven, desde adolescente, en, digamos, el movimiento social que respalda al Partido Popular, que es la Unión Nacional de Voluntarios, y es una asociación de derecha nacionalista en la India. Y esto implica desarrollar políticas represivas contra los musulmanes, pero no lo olvidemos, también contra los cristianos. En Kerala y en el sur de la India hay una importante proporción de cristianos y de otras identidades religiosas que digamos que son los daños colaterales de esta política populista de Modi. Entonces, podríamos decir que en India la democracia más grande del mundo está en peligro, la democracia sobre todo por este culto a la personalidad, esta política identitaria que de alguna manera está excluyendo a las minorías y además traemos todo un crisol de religiones y de riqueza lingüística, es decir, está siendo amenazada la democracia desde su interior, María Cristina. Un par de precisiones nada más. El padrón electoral lo integra 968 millones de personas y van a votar por primera vez 18 millones. Cuando vemos, todo por es ejemplo, todo sí, todo es a lo bestia, todo es ¿no? gigantesco. Cuando comparas con el padrón de México, dices, ay, es como 10 veces más complicado hacerlo allá. Y además son en 7 fases, ¿no? Las y en elecciones. 7 fases, o sea, empieza esto el 19 de abril, el próximo 19 de abril, concluye el 4 de junio, 3 días después de que concluya el proceso, y es cuando sabremos resultados, aunque podemos anticipar cuáles son los resultados. Sobre tu pregunta, Modi, sí ha tenido un culto a la personalidad, se parece mucho a otros líderes que recordamos, que fomentaban mucho la imagen a través de grandes proyectos, por ejemplo, de obras de infraestructura o a través de grandes eventos deportivos. El año pasado hubo una final de cricket entre India y Australia y aunque perdió India, Modi logró reunir en un estadio 130,000 personas evocando el nacionalismo indio. Entonces, actos como este son frecuentes. Me acuerdo en pandemia cómo hacía rallies este hombre y propició un montón de contagios. ¿Se acuerdan que hubo un momento donde la pandemia causó miles de muertos en India? Sí, que se cree que es el evento supercontagiador más grande de toda la pandemia. De verdad, Sí. Entonces, esto te habla de la personalidad del individuo. Él quiere un culto a la personalidad, él mueve masas, él trata de reivindicar su figura y las cifras de popularidad de que goza efectivamente son de las más altas del mundo, comparables a las de Putin en Rusia. Claro, nadie cree que Putin sea tan popular, pero bueno, las encuestas dicen que sí. Y bueno, por otro lado, recordar que India está tratando de respetar los procesos políticos. Es decir, Modi sí tiende a un autoritarismo
Pero por otro lado, sí tenemos que reconocer que el proceso electoral va a ser arduo, va a ser largo, se va a llevar a cabo, ¿sí? O sea, él no va a anular comicios aprovechando que es tan popular y decir no hacemos nada, ya tengo el apoyo popular, ¿no? Ellos están cuidando mucho las formas porque hay una reputación de India respecto a ser la democracia más grande del mundo en números, ¿sí? Vuelvo a citar lo que mencionaba hace un rato. La Europa comunitaria, su parlamento, tendrá elecciones durante 3 días en junio. Después de las de México vienen las elecciones al Parlamento Europeo. Van a elegir 720 parlamentarios. En el caso de India van a elegir de la Cámara Baja a 550, y estas son directas, la gente tiene que votar directamente por la Cámara Baja, y por el otro lado van a elegir para la Cámara Alta a 250. Bueno, que en realidad la Cámara Alta se renueva cada 2 años y no son electos directamente por la población, sino por los gobernadores provinciales. Entonces, esto marca también un estilo en la democracia de India. La Cámara Baja es masiva, se vota directamente, vota el pueblo. La Cámara Alta no es tan democrática, pero se están cuidando estos procesos, o sea, se van a llevar a cabo. Entonces, aunque sea autoritarismo, creo que Modi sí está poniendo el acento en ser visto como un líder que cuida la institucionalidad, por más que él no aparezca tan democrático. Bueno, pues así están las cosas en India cuando se celebran elecciones, un país que celebra elecciones cada 5 años. Las últimas de Narendra Modi, que resultó vencedor en 2019 y 5 años antes en 2014. Volvemos. El último índice de aprobación de líderes globales reafirma la posición destacada de Narendra Modi en la escena mundial, consolidándose como un líder altamente valorado con 78% de aprobación. La encuesta, que recoge opiniones desde finales de febrero hasta principios de marzo, muestra no solo su base sólida de apoyo, sino también su reconocimiento internacional. Tras Modi, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente argentino, Javier Milei, se colocan en términos de aprobación. Todo ello sugiere que el Partido Popular en la India será posiblemente el más beneficiado con las elecciones en 2024. India es la democracia más grande y poblada del mundo. En abril del 2023 superó a China con más de 1.400 millones de personas. Bajo este contexto, Narendra Modi persigue su tercer mandato consecutivo a propósito de conseguir la mayoría de asientos de Lok Sabha, la Cámara de Diputados, en donde se disputan 543 asientos. Bajo una coalición inclusiva de 28 partidos, la oposición busca derrotar al Partido Popular Indio y a su política nacionalista inspirada en el encogimiento del pluralismo minoritario y la libertad de culto. Con cartas credenciales técnicas y éxitos económicos, Narendra Modi deja huella motorizando a una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Su aspiración es que se logre alcanzar un nivel de ingresos elevado para el 2047. Seguimos adelante analizando las particularidades de la India cuando enfrenta elecciones generales. José, India tiene muchos partidos políticos, los hay nacionales, regionales, estatales, pero ¿cuáles son las fuerzas políticas que de alguna manera se manifiestan en esta elección? Básicamente hay 2 grandes fuerzas, que es el partido en el poder de Narendra Modi, es el partido BJP, y es este partido que hemos comentado que es de derecha, con coqueteos a la extrema derecha. Y se enfrenta al partido del Congreso, que es el partido histórico de India, es el partido de Gandhi, del Mahatma, es el partido de Nehru, es el partido del Congreso que logró la independencia y que hizo una India que estamos echando un poco de menos mucho, porque hizo
construyó una India secular, a pesar de provenir del mismo Gandhi, que tenía una religiosidad a toda prueba. Él propugnó por una India secular para que todas las confesiones pudieran tener cabida en ese nuevo país. Y lo que está pasando ahora con este giro hacia la derecha y con este giro hacia el populismo de Narendra Modi es dejar atrás un poco toda esa herencia tan importante de un secularismo, de una tolerancia, de unas reglas y de unas leyes que tienen que ver con el liberalismo. Y bueno, esto es un poco lo que está en juego. Hace rato comentabas, ¿no? Esto ¿qué es lo que está en juego? Y bueno, el partido del Congreso, la verdad, se ha desdibujado muchísimo, porque en este Parlamento, en números gruesos, tiene 350 más o menos escaños el partido en el poder. Y este partido tan importante, tan histórico, tan egregio que es el partido del Congreso, solo tiene alrededor de 52. Entonces se ha desdibujado mucho. Y no solo eso, sino que Modi y la gente que lo apoya, que buscan este nacionalismo hindú, un poco en contra de los musulmanes, ¿no? Hay 150 millones de musulmanes en la India. Lo que buscan es desdibujar también un poco estas instituciones, ¿no? Por ejemplo, la Suprema Corte, los partidos, tienen muchos partidos satélites, y bueno, el Partido del Congreso ha conformado también una coalición que le llaman India. Se llama India, que son unas siglas, ¿no? Que quiere decir, no sé si me voy a... Algo de inclusivo, ¿no? Tiene que ver con algo muy importante, que es inclusivo, porque... y con esto termino, es importante entender que el Partido del Congreso tiene raíces más hacia la izquierda. Y entonces esta inclusión, esta tolerancia, esta búsqueda, por ejemplo, de la igualdad de género, esta búsqueda de la justicia social que no tiene el Bharatiya Janata de Modi, son los que están impulsando. Y tienen alrededor de 40, un poco más de 40 partidos también. Entonces son dos grandes coaliciones que se enfrentan, ¿no? Y como comentaba hace un momento, tiene aproximadamente Modi un 82% 42% de preferencias, y el Partido del Congreso 38% más o menos. ¿Cómo sigues viendo a Rahul Gandhi, el líder del Partido del Congreso, Juan? Bueno, pues pese a haber sido tan fundamental en la construcción de la India democrática, pues el Partido del Congreso ha sufrido un proceso de degradación que posiblemente también tenga que ver con estas herencias familiares. Finalmente, Rahul Gandhi es nieto de la ex primer ministra los Indira apellidos Gandhi, ayudan, pero también condenan, ¿no? Y bisnieto de Nehru. Totalmente. Claro. Y también confunden un poco, porque no hay nada más esta acotación con Gandhi, con el Mahatma, no hay una consanguinidad. No, el esposo de Indira Gandhi también era de apellido Gandhi, y de ahí viene el apellido de Rahul, actual candidato y opositor a Modi. El Partido del Congreso, y esto creo que es algo que debemos entender, es un partido que quizás más que de izquierda, podríamos situarlo de centro izquierda, es un partido nacionalista, pero es un partido nacionalista no en el sentido que ahora hablamos del Partido Popular de Modi, sino un partido nacionalista de la era de Bandung, de la era de, pues Nehru fue uno de los grandes líderes que impulsaron la conferencia de Bandung, de estos tiempos en que el tercer mundo era algo que causaba orgullo, ¿no? Que realmente tenía significado el pertenecer al bloque de los no alineados, que a pesar de la cercanía de la India a la Unión Soviética, la India nunca claudicó en su propio proyecto nacional. Entonces, a mí me parece lamentable la deriva que ha tenido el Partido del Congreso, no solamente por su papel histórico en la construcción de la democracia de la India, sino porque justamente en este momento en que se presenta un desafío tan grande para la democracia de la India en la forma del Partido Popular, el Partido del Congreso pareciera no estar a la altura de este desafío. Claro. Cierto que es capaz de crear alianzas, cierto que se va a presentar en coalición con muchos otros partidos, son partidos, digámoslo, muy minoritarios. En la India todo es gigantesco, hay cientos y cientos de partidos políticos locales, solamente hay 6 partidos políticos nacionales, porque para ser considerado un partido político nacional
ese partido tiene que tener presencia por lo menos en 4 de los 29 estados que conforman la división política de la India. En ese sentido, me parece que hay una ausencia histórica de una oposición sólida que le va a hacer mucha falta a la India. Quizás sean los jóvenes y las mujeres a quienes les corresponda reconstruir la democracia en la India. Yo no lo daría todo por perdido. Finalmente hay instituciones que perduran. Finalmente la India es demasiado compleja como para aceptar una hegemonía nacionalista hindú. Sin embargo, en este momento todo parece indicar que se va a reafirmar de forma contundente el poder del Partido Popular. Yo creo que la gran pregunta es, ¿cómo es posible que este nacionalismo hindú, siendo tan excluyente de las minorías y que India siempre ha sido un país pluriétnico, ¿por qué tienen rentabilidad electoral? Es decir, ¿qué hace Narendra Modi para acreditar rentabilidad electoral y para seguir siendo el primer ministro más popular del mundo si tiene un proyecto excluyente, María Cristina? Pues mira, yo creo que hay que mirar a la historia. El partido del Congreso Nacional Indio tiene una filosofía incluyente, es de tipo socialdemócrata, busca la equidad, fomentar la participación de todos, pero 2 primeros ministros fueron asesinados por minorías étnicas, la señora Indira y el señor Rajiv, ¿no? Sí. La violencia étnica ha sido una constante en India y eso lo ha explotado políticamente Narendra Modi, ¿no? Entonces él le habla a la mayoría que profesa el hinduismo, que es el 80% de la población, y con eso le ha bastado para poder gobernar y tener consensos. El problema es que él gana dividiendo. Esta es una estrategia del populismo, ¿no? Ganar dividiendo y polarizando. ¿Cuánto le va a durar? Bueno, le va a funcionar en esta elección, por lo menos, y lo veremos otros 5 años en el poder, es lo que podemos anticipar en este proceso electoral. Y bueno, India se vende como la democracia más grande del mundo, pero todo el tiempo que gobernó el Congreso Nacional Indio, desde la independencia para acá, sí tenemos que decir que básicamente ha gobernado una familia, ¿sí? Nehru, su hija Indira, su hijo Rajiv, ahora Raúl, ¿no?, que es candidato, y Sonia Gandhi, que es de origen italiano. Esto generó mucha polémica. Y ella es la lideresa del Congreso Nacional Indio, ¿no? Entonces, una sola familia, en un país donde arrastran diferencias sociales, castas, que aunque oficialmente se eliminaron, siguen existiendo, sigue habiendo marginados y demás. Pero bueno, esos marginados no votan, ¿verdad? Es lo que dice Narendra Modi. Entonces, por eso dirige su atención a la mayoría que profesa el hinduismo. José, aquí hay algo importante. El norte y el sur de la India son muy distintos y también está en juego esta parte de la unidad nacional, que es también a lo que apela Narendra Modi, o buscará dividirlos. O sea, aquí son diferentes los niveles de desarrollo, de conformación, ¿no?, del crecimiento económico. Sí, definitivamente, como hemos dicho, es gigantesco este país es gigantesco, hay muchísimas religiones, muchísimas etnias, muchísimas diferentes clases sociales y castas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, este sistema de castas que viene desde los tiempos más antiguos y que, pues, ¿cómo es posible? Es insostenible en el mundo actual y sin embargo todavía existe, no en la Constitución porque están prohibidas las castas, pero en la vida real sí existe esto y sí existe socialmente esta división, ¿no?, con los adivasis o con la gente que son los intocables. ¿Cómo es posible que hablemos de este lenguaje en pleno siglo XXI y sin embargo todavía existe a nivel social, no a nivel de las leyes? Y un poco lo que explica este gran popularidad que tiene, que efectivamente al parecer sí es verdad que es el más popular de todo el mundo, pues es muy fácil, porque los populistas son por esencia populares. Su misma palabra lo dice, populista es popular. ¿Por qué? Porque le va a dar a las masas, le va a dar a la gente lo que están pidiendo, y a veces no es lo mejor, porque los populistas también asusan a las emociones, ¿no?, a la ira, al odio, a la división. Ellos son los que nos están quitando a nosotros, ¿no? Ellos son los que, ¿no? O al miedo, ¿no? Al miedo al diferente, al miedo, por ejemplo, en India actualmente, pues el miedo a los musulmanes, ¿no? Entonces, estas mentiras se han estado estableciendo, ya llevan 10 años de establecerse en el país, de que los musulmanes son los culpables de todo, los musulmanes son los que van a venir por nuestras personas, por nuestras hijas, por nuestras mujeres. Son una cosa de mentiras, y en India ha habido una gran campaña
a través de WhatsApp, que es impresionante, que es totalmente masiva como todo en India, con grupos de WhatsApp hasta de 50, 80 millones de personas en las que se acusa, en este barrio los musulmanes están robando niñas, ¿no? Y entonces se crea ese sentimiento tan tóxico, tan nocivo. Sí, claro. Y este movimiento hindutva, se llama el movimiento del nacionalismo indio, son violentos porque hay supuestos activistas que más bien son pandillas, ¿no? Que salen a buscar a ver quién está comiendo ganado vacuno, porque esto está... ¿no? Sí, claro. Pero llega a haber asesinatos, o a veces a parejas interreligiosas de una musulmana o al revés, ¿no? Con un indio, y los atacan violentamente. Entonces, detrás de toda esta faceta de democracia, que ciertamente, como decía María Cristina, efectivamente hay un respeto por la organización democrática, pero no nos olvidemos detrás todo lo que hay, ¿no? Sí. Y una última cosa que actualmente a los populistas o a las autocracias se les denomina autocracias electorales. O sea, pueden ser electorales, efectivamente electorales, y llegar por las urnas, pero detrás hay un autócrata. Claro. Juan, la conflictiva de Cachemira, ahora que estamos hablando de esta política identitaria que tiene mayoría musulmana, es una disputa no resuelta, y entra aquí también todo el tema de Pakistán. Y digo, considerando que eres un especialista en geopolítica, ¿cómo juega esto en la elección? ¿O qué ha hecho Narendra Modi frente a la problemática de Cachemira? Yo identificaría lo que ha hecho en términos de política interior y en términos de política exterior. Por un lado, hay una realidad lamentable, y es que si nosotros vemos información a detalle, han incrementado ataques terroristas musulmanes dentro del territorio indio, principalmente en la región de mayoría de población musulmana, que es justamente en donde la actividad de esta policía cultural del Partido Popular y del movimiento hindutva es donde ha llevado a cabo no solamente este tipo de ataques tipo pandillas, sino incluso abiertamente algunos pogromos, lo cual es sumamente lamentable. Estamos en el siglo XXI y los ataques indiscriminados contra la población musulmana han sido brutales. Por otro lado, no podemos obviar que desde hace bastante tiempo pues hay una relación muy estrecha entre esto que se ha dado en llamar el Estado Profundo de Pakistán con los movimientos radicales islámicos. No olvidemos un brutal atentado terrorista que hubo contra el Parlamento en la India, y bueno, este tipo de cosas, si se manejan discursivamente, se puede crear un relato perfectamente creíble por parte de la mayoría. Le están haciendo el gran favor a Narendra Modi, ¿no? O sea, los actos terroristas, de que hay un riesgo musulmán, ¿no? Las relaciones entre Pakistán y la India nunca han sido sencillas, por supuesto, sí, claro. Han estado en guerra, y hay quien dice que es el conflicto que tiene el mayor riesgo de una guerra nuclear, porque ambos tienen armas nucleares. No, por supuesto, el conflicto en este momento está en un nivel bastante moderado en comparación con otros momentos históricos, y sin embargo la situación en la frontera, especialmente en Cachemira, sigue siendo sumamente tensa, y no hay forma de que se reduzca esa tensión, a no ser que se llegue a un acuerdo, que es realmente complicado, porque históricamente la población musulmana ha sido pues de una fuerte presencia en todo el subcontinente indio, sí. No únicamente en la región del Valle del Indo o en la región de la desembocadura del Brahmaputra, donde está Bangladesh, que no olvidemos era parte de Pakistán, era un solo estado, sí. Sino incluso hay muchos sitios históricos, sí. En el centro y sur de la India que son históricamente musulmanes. Sí. Me parece que es un completo error asumir que se puede borrar lo musulmán de la historia de la India. Lo musulmán es parte integral de la historia de la India, y lo acertado del Partido del Congreso fue asumir esta neutralidad, esta cierta laicidad en la política de la India, que ahora posiblemente Narendra Modi lo esté aprovechando en términos de popularidad, pero puede estar creando una situación explosiva para el futuro. Por supuesto. Bueno, pues seguimos adelante con este programa, recapitulando sobre pues, las elecciones generales en la India. Muy interesante lo que nos han dicho nuestros expertos. Hacemos un corte, regresamos.
En julio del 2023, los adversarios políticos de Narendra Modi anunciaron la creación de una nueva coalición llamada India, con el objetivo de impedir que Modi obtenga un tercer mandato consecutivo. Con el acrónimo de Alianza Inclusiva Nacional de Desarrollo de la India, se conformó una alianza opositora de más de 2 docenas de partidos, siendo líder el Partido del Congreso, que en su momento fue la fuerza dominante de la política india. Según la figura prominente del Partido del Congreso Nacional, Rahul Gandhi, la contienda electoral se presenta como un enfrentamiento entre Narendra Modi y la Alianza India. El orden multilateral enfrenta su mayor amenaza desde la Segunda Guerra Mundial y el sistema de la ONU está en el centro del escenario. La guerra en Ucrania, la conflagración entre Israel y Hamás y la nueva rivalidad entre Estados Unidos y China, junto con los impactos del mundo post-COVID, nos llevan a un panorama geopolítico volcánico. En este escenario mundial, la India reclama un reforzamiento del sistema multilateral, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, junto con Japón, Alemania y Brasil, la revitalización del sur global y el afianzamiento de sus relaciones con África, sorteando la rivalidad sino-estadounidense. Asimismo, no olvidemos que Narendra Modi abriga el interés particular de posicionar a la India como un país líder en el espacio. Con éxito aterrizó una nave no tripulada en el polo sur de la Luna en el 2023. Seguimos adelante comentando sobre la jornada electoral en la India. José, a esta una especie de resurgimiento nacional le acompañan ambiciones globales muy interesantes de parte de Narendra Modi, el primer ministro. ¿Cómo se combinan estas dos flechas, por así decirlo, la política interna con la política internacional, y cómo abonan al proyecto político de Narendra Modi? Sí, totalmente. Está en un momento India de gran ascenso, ¿no? y lo está aprovechando muy bien Narendra Modi. Yo creo que lo está haciendo bien en ese sentido. Y India, bueno, ya mencionaban también que el movimiento de los no alineados, que viene desde la Guerra Fría, el epicentro fue ahí en India, ¿no? Entonces, actualmente están teniendo esta misma, yo considero que inteligente desde su punto de vista, esta misma política de no alinearse, ahora que vino esta invasión de Le llaman Rusia. el sur global. Sí, sí, exactamente, pero ahora que vino la invasión de Rusia a Ucrania, India se cuidó de no condenar la invasión, lo cual considero totalmente un error, ¿no? Debió de haberla condenado y sin embargo prácticamente para sus fines prácticos les funciona porque están teniendo petróleo barato de parte de Rusia y se están ahorrando... Que revenden caro. Exactamente, y se están ahorrando mínimo, en un año se ahorraron $5,000 millones con ese petróleo y eso lo están. Y por otro lado están en medio de los dos grandes bloques actualmente, que es el eje Rusia-China por un lado, ¿no? sin enemistarse con ellos, porque tienen una dependencia a nivel armamentístico con Rusia, hay que decir también. Y China y India tienen frontera también. China e India tienen fronteras. Y siempre tienen India y tensiones. China siempre han tenido problemas también. Entonces están en este punto. Y también con Estados Unidos. India está haciendo, y no solo con Estados Unidos, con todo el mundo, porque también es un primer ministro, viajero, ¿no? Modi está en Europa, en Australia, en muchos países. Específicamente con Estados Unidos es muy importante esta relación que está coqueteando Estados Unidos a la India para que no se pase en este otro bloque en medio de una reconfiguración geopolítica que está quitándole este gran poder económico hegemónico que tenía y político que tenía Estados Unidos y Occidente en general, ¿no? Entonces, India está en medio de todo esto y está aprovechando lo bueno de ambas cosas y lo está haciendo
para Sí. sus fines, yo creo que de una manera inteligente. A tal grado es importante que lo que estamos comentando, que quisiera exprimir sus comentarios con tres grandes especialistas en materia geopolítica. María Cristina, ¿se habla de Asia-Pacífico o de la era Indo-Pacífico? Es decir, ojo con esto, ¿qué significa y cómo podemos insertar lo que dice José? Bueno, India está tratando de abrirse espacios en el mundo como un país dominante. Los frenos a esto podrían ser Estados Unidos, que de todas maneras es un país en declive, pero con Estados Unidos ha tejido alianzas, por ejemplo, el acuerdo de cooperación nuclear que se negoció hace algunos años y que le permite a India acceder a tecnologías occidentales, a tecnologías de Estados Unidos. Fue un tratado muy polémico porque esto le permite a Estados Unidos vigilar el programa nuclear indio y fue un escándalo en el Parlamento indio cuando finalmente se ratificó este tratado. Pero digamos, hay una alianza Estados Unidos-India porque India puede ser un muro de contención a lo musulmán, cuando Estados Unidos considera a los musulmanes amenaza a su seguridad nacional. Por el otro lado tenemos esta rivalidad India-China, que es ancestral. En 1962 estalló una guerra entre ambos países, guerra que ganó China. Se peleó a 4.000 metros sobre el nivel del mar, esta guerra en el Himalaya. La ganó China. Para India fue una humillación tremenda. Y bueno, pues a continuación India va a buscar el secreto nuclear. Lo buscó por Pakistán, por la rivalidad que tiene, pero más porque China se convirtió en potencia nuclear en el 64. En el 74 es cuando India nace como potencia nuclear, fue en respuesta a China, claro. Sí o sí. Siguen teniendo problemas fronterizos, pero son BRICS, o sea, son países BRICS y son dos ejes de los BRICS, ¿no? Que tienen competencia, compiten en diversas regiones del mundo. Yo veo una competencia feroz a nivel BRICS entre China e India en África. Hay una presencia tremenda de India en África con proyectos de inversión. En Sudáfrica hay un porcentaje muy importante de la población que es de origen indio. Gandhi hizo sus prácticas como abogado en Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Y ahí le surgió el sentimiento de buscar la equidad, porque veía en Sudáfrica una sociedad muy desigual y demás. O sea, son vínculos ancestrales de Pero India además en el G20 unifican, es decir, hacen miembro a la Unión Africana. El año pasado que tuvo India, presidió los trabajos, integran a la Unión Africana, entonces traen una mirada geopolítica dirigida. Es una deuda que tenían, yo creo, totalmente, con un continente que ha sido un poco dejado de lado. Sí, con Rusia hay que recordar que en la Guerra Fría fue un aliado fundamental Rusia de India, precisamente porque Rusia contrapesaba a China. O sea, la alianza la alianza India-Rusia era un contrapeso a China. Y esa relación ha continuado al día de hoy. De hecho, las relaciones son excelentes entre Rusia e India en este momento. Juan, está todo, bueno, pues lo que nos están diciendo aquí es que, en pocas palabras, India va a vender caro su amor en esta rivalidad geopolítica entre China y Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo? Sí, me encanta la metáfora. India es una potencia bastante curiosa en el mundo. Es una potencia que el mundo asumía que no tenía iniciativa propia, ¿no? Que era más bien reactiva. Y de hecho, como bien lo narró María Cristina, Estados Unidos ha utilizado muy frecuente a la India, no solamente para contener a los musulmanes y a Pakistán, sino también pensó durante mucho tiempo en la India para hacer un contrapeso a China. Es decir, a final de cuentas, Estados Unidos, en caso de un conflicto potencial con China, seguiría pensando en la India como aliado. Es decir, hay que hablar en términos realistas. Y ahí está el cuadrilátero, todo el diálogo del Quad. Exactamente. Y por otro lado, esta relación especial que tiene Rusia con India, es bastante fundamental. En este momento ha sido claramente fundamental para Rusia, porque ha sido la ruta a través de la cual Rusia ha podido colocar su petróleo a pesar de las sanciones, y la India, que es un consumidor masivo de energía, no solamente por su enorme población, sino por su crecimiento económico, pues se ha beneficiado enormemente de un petróleo ruso a buen precio. Ha desarrollado una gran cantidad de refinerías y de repente, a pesar de su elevada demanda, se convirtió en un exportador de derivados del petróleo, y Estados Unidos y la Unión Europea estaban sedientos de estos derivados del petróleo que la India pudo colocar. Creo que ahora está cambiando una situación muy importante. La India
va a ser cada vez menos una potencia reactiva y va a tener cada vez más iniciativa. Es decir, en términos de Brzezinski, la India va a ser cada vez más un jugador geoestratégico. Lo que está haciendo en África es bastante claro: asegurarse el abastecimiento de recursos naturales, de diversos minerales, también de carbón. No hay que olvidar que la mitad de la economía de India funciona con carbón, y aunque tiene sus propias reservas, van a ser insuficientes a largo plazo. Y finalmente también va a tener que encontrar algún acuerdo con Australia, que finalmente tiene una importante reserva de carbón. India tiene una relación muy fuerte con los países del Golfo, especialmente con Emiratos Árabes Unidos. Y también no podemos olvidar algo: el mayor socio comercial de la India como mercado para sus exportaciones sigue siendo Estados Unidos, pero el mayor socio de la India en términos de compras es China. ¿Por qué? Porque la India requiere todos estos insumos intermedios que producen más a China y que son procesados ya sea por la industria de servicios de información de la India o por su propia manufactura. Entonces sí, hay una rivalidad importante entre India y China, pero el hecho de que pertenezcan al grupo BRICS, ahora BRICS Plus, y que ahí se entiendan bien y de alguna manera puedan resolver la mayoría de sus diferendos, habla de que han encontrado un escenario de buen acomodo. No necesariamente, a pesar de que no se van a resolver los conflictos, no necesariamente van a ser rivales, y BRICS puede ser un importante mecanismo para, decirlo en términos muy crudos, repartirse mercados africanos. Un tema que me gustaría puntualizar ahorita que estaba hablando Juan de los temas económicos. Hay dos nichos que India ha desarrollado fuertemente. Es la farmacia del mundo, es el mayor productor de medicamentos y de genéricos, que eso es muy importante porque en su política del sur global, whatever that means, le provee medicamentos baratos a un montón de países. Por ejemplo, a Sudáfrica le provee genéricos para el combate del VIH-Sida, y ese es un tema toral porque en Sudáfrica como un tercio de la población es seropositiva. El otro tema importante es que India habla inglés, o digamos una parte importante de la población habla inglés, y ellos gradúan el mayor número de ingenieros en tecnologías de la información a nivel mundial. Entonces, hablan inglés y producen software, y muchísimos de ellos trabajan en Silicon Valley, en la costa occidental de Estados Unidos. Entonces, están posicionándose para tener una posición proactiva en la economía internacional, independientemente de la relación con China o con Estados Unidos. Ellos ya tienen su nicho muy desarrollado. Programas emblemáticos, sí, en la parte económica. Y otra cosa muy interesante en esto de la parte económica es el ascenso de India viene aparejado ahorita con el descenso de China. En este momento China no es ese país que estaba destinado a ser la segunda o la primera potencia del mundo. Ahorita ya los especialistas están preguntando si realmente en algún momento China va a alcanzar a Estados Unidos. A lo mejor esa profecía no se cumple. China está ahorita en un impasse económico muy fuerte, y es justo cuando India está surgiendo, y ahorita quizá podríamos profundizar en eso. Sí, y bueno, el tema también del Consejo de Seguridad. India está reclamando un espacio, una voz como miembro permanente en el Consejo de Seguridad junto a Japón, a Brasil y bueno, también Alemania. Juan, esto también está en el discurso de Narendra Modi y surge como una flecha en materia de política exterior. Sí, se ha discutido mucho si estamos transitando efectivamente a un mundo multipolar. Posiblemente vivamos más bien en un mundo de dos bloques cada vez más claramente delimitados, más que un mundo multipolar. Es un escenario quizás más parecido al de la Guerra Fría, con la enorme diferencia de que en tiempos de la Guerra Fría la Unión Soviética y China no se querían, ahora van de la mano y se entienden bastante bien. Y la India podría convertirse potencialmente en el fiel de la balanza. Es un país con muchísimo potencial, no solamente por todas estas características económicas que ya hemos señalado. Agregaría lo que dijo Cristina,
sobre que hay muchos ingenieros, es el país que más ingenieros produce, muchos de los cuales trabajan en Silicon Valley. Banagol, en la propia India se está desarrollando la industria. Es decir, están desarrollando sus propios Silicon Valley. En ese sentido, la India sigue teniendo mucho potencial y la gran ventaja que tiene sobre China es que su población sigue creciendo, mientras que la población de China ya está estancada y está envejeciendo. Sí. Mientras que la India tiene todavía mucha población joven y uno de los desafíos es generar suficientes empleos, pero tiene el potencial de seguir formando ingenieros por muchísimo tiempo. En ese sentido, se habla mucho de que la India tiene mucho futuro. Creo que la India no ha terminado de tomar sus decisiones estratégicas más importantes, pero creo que esta posibilidad de jugar a dos bandos no puede ser eterna. Claro. Ahora, en este gran activismo de la India en el mundo, vemos una inserción de México, es decir, tenemos una política exterior proactiva hacia la India. ¿En dónde se coloca México frente a este país tan importante? Yo creo que hace falta insertar todavía mucho más a México en el mundo, y India es un ejemplo un poco de cosas buenas que pueden surgir de eso, ¿no? Porque tener una presencia a nivel político, a nivel de la ONU, a nivel de conflictos, a nivel de tener algo que decir en el mundo, eso es algo que nos ha faltado. ¿Qué destacarías, María Cristina, relaciones México-India? ¿Dónde estamos? Destacaría, bueno, yo conversé con el embajador de México en India. Hay varios obstáculos para fortalecer la relación. Desde luego el idioma y el hecho de que el español no está muy rankeado como un idioma popular en India, ¿no? Como hablan inglés, entonces tienen resuelto, no es como China que tienen que aprender inglés para relacionarse con el mundo. India habla inglés, las clases dominantes hablan inglés, los ingenieros de software hablan inglés, las farmacéuticas hablan inglés, entonces ellos ya tienen resuelto eso, pero tendríamos que impulsar más proyectos educativos, más intercambios. Tenemos algunas farmacéuticas de India operando en México con el tema de los genéricos, pero creo que hay un enorme potencial para profundizar la relación. Hay, por ejemplo, algunos nichos de mercado que ha trabajado el sector privado mexicano. No sé si podemos hablar de Cinépolis, perdón por el comercial, pero Cinépolis tiene cadenas de cines en todo el mundo y tiene importantes cadenas en India. India, que tiene una cultura cinematográfica, poder suave de primer nivel y que busca influir obviamente en las audiencias internacionales, y las salas de cine que están construyéndose en India son multitudinarias para la población más grande del mundo. Entonces ahí hay un nicho de mercado que el sector privado mexicano, hablando de esta empresa mexicana, ha sabido aprovechar. Pero creo que sí falta una estrategia de inserción en la economía china, porque creo que podemos ser complementarios. En política exterior, los dos países pugnamos por el desarme, porque aunque India sea potencia nuclear, desde la Guerra Fría siempre impulsamos el desarme, y ese es un nicho que se puede seguir trabajando. Y además importante comentar que México fue el primer país de América Latina en establecer relaciones diplomáticas con India. ¿Dónde estamos dejando esa tradición, Juan? Como ya lo comentaba José Manuel, por el momento en pausa, en realidad, a pesar de que haya una política general pues no demasiado aperturista hacia el mundo, las dinámicas comerciales continúan, ¿eh? O sea, es decir, los negocios no se detienen porque no haya una política exterior adecuada, y sin embargo hay importantes nichos de mercado que México no está aprovechando. Solamente para poner en contexto, el comercio entre México y Estados Unidos es 100 veces más grande que el comercio entre México y la India. Bueno. Literalmente 100 veces más grande. Y no es que no haya comercio, es decir, sí tenemos comercio con la India. Lo que más importamos de la India son automóviles, por ejemplo, pero también insumos intermedios para diversas manufacturas, y lo que le vendemos a la India es petróleo crudo. De las pocas exportaciones de Pemex que no van hacia los Estados Unidos, van hacia la India, porque la India está sedienta de petróleo y lo va a seguir estando mientras siga en este proceso de crecimiento. Bueno, pues muchísimas gracias a Juan, a María Cristina y a José por estar participando en esta mesa de análisis. No se vaya, seguimos adelante con el programa. India, con su robusta economía posicionada como la quinta a nivel mundial y tercera en Asia, se presenta en las elecciones como un gigante en ascenso.
siendo la democracia más grande del mundo y miembro activo de los BRICS, el G20 y el diálogo de seguridad cuadrilateral, apuesta a maximizar su influencia geopolítica en la arena internacional. La aspiración de obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU confirma esta tendencia en tiempos de campaña electoral. Me despido de ustedes de Vértice Internacional, no sin antes agradecer al Museo de las Constituciones de la UNAM todas las facilidades brindadas para grabar este programa. Nos vemos el siguiente martes. El canal del Congreso presentó